Latinoamérica es diversidad. Los invitamos a sumergirse en los estudios sobre Latinoamérica y la cultura chicano-ibérica, desde una mirada crítica y reflexiva sobre las complejidades de la región en que vivimos, desde la mirada de exponentes internacionales. Aquí comienza Latinoamérica Hoy, un programa de la Red de Estudios Latinoamericanos y Cultura Chicano-Ibérica, RELACI. Muy bien, pues buenas tardes, buenas noches, buenos días. Les saluda Jesús Ruiz Flores en este programa Latinoamérica Hoy, diálogos desde RELACI. RELACI, Red de Estudios Latinoamericanos y Cultura Chicano-Ibérica, una red de investigadores que promueve y difunde la investigación sobre problemáticas sociales, económicas y culturales de América Latina, tanto al interior de la región como en su relación sur-sur y el resto del mundo. Igualmente, promueve y difunde la investigación acerca de las mismas problemáticas en la población latina y la cultura chicana. Esto en una perspectiva científica, interdisciplinaria y transregional. En esta ocasión, viernes 29 de noviembre de 2024, vamos a hablar acerca de la Escuela Eslovena, en principio de filosofía, Escuela Eslovena de Filosofía, con Ricardo Espinosa Lolás. Ricardo Espinosa Lolás, académico, escritor, teórico crítico, filósofo chileno, doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y postdoctorado en la Universidad de Londres. Su obra, de la cual él estará en disposición amablemente de platicarnos, podemos decir de momento, esta obra de Ricardo articula el pensamiento de Hegel con la teoría crítica actual, imbricada con la fenomenología de Javier Zubiri y el pensamiento estético creativo de Federico Nietzsche. Bienvenido, Ricardo. Bienvenido, muchas gracias a todos ustedes. Ricardo, has expresado en diferentes espacios que estás abocado a una teoría radical sobre la transformación de lo humano en una crítica a estos tiempos de capitalismo militarizado. Lo has mencionado tú. Habrá algunas otras caracterizaciones de si incluso se le puede llamar capitalismo. Recientemente podrás haber eh, escuchado de este político portugués, no me viene rápido a la mente, Yanis Varoufakis habla de una crítica a esta conceptualización del capitalismo. En fin, tu teoría radical sobre la transformación del humano, bueno, igualmente radical por lo limitado de nuestros 30 minutos para este programa. Vayamos directos a un punto que me interesaría nos platicaras. ¿Por dónde iría la posibilidad de, como leemos en una reseña de tu libro, este de la Escuela Eslovena, agotado por cierto, por dónde iría la posibilidad de construir de alguna manera una comunidad que en su diferencia anhele una cierta universalidad necesaria y que nos libere de esta precariedad de pensamiento superfluo? ¿Por dónde iría algo de lo que nos puedas platicar al respecto, Ricardo? Bien, bien, muchas gracias. Es poco el tiempo, pero el tiempo siempre es grato y conversarlo y que toda la gente los pueda escuchar. Claro. Claro, los últimos libros, como La Escuela de Lovena, que sale en Paraíso Editor en México, ¿no? Editado junto con Slavoj Žižek, se agotó, ha sido increíble. Y ni yo mismo tengo el libro físicamente, ¿no? Pero ahí ya hay una postura en torno al hombre y lo real. Ahí voy a hablar un poquito. Pero junto con eso también, ahora está saliendo una cuarta edición de un libro sobre Sade, que salió en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Brasil y ahora también sale en México.
Y el Ujú. libro de Sade tiene varios nombres, como la barca del nosotros. Entonces ya la barca del nosotros, en estas 4 ediciones, o el libro de la escuela del novena, apuntan ya a algo lo que tú estás introduciendo de una forma muy bien y muy grata a tu introducción. Eh, y entonces esos son como los libros que he estado trabajando y otro libro que en torno a lo femenino también. Bueno, la idea, claro, por ejemplo, en torno a la escuela eslovena, ah, la escuela eslovena donde está Slavoj Žižek, Alenka Supanqui y mucha gente más, es Ujú. interesante porque es una escuela que en cierta forma eh, quiere es- contraponerse a la escuela de Frankfurt, contraponerse a la escuela de Essex, contraponerse a la escuela francesa, a la escuela parisina y otras escuelas de filosofía, sobre todo europea. O sea, y cuando se contrapone con la escuela de Frankfurt, no quiere caer en una escuela como de la socialdemocracia, una escuela como amarilla ni el político, y en cierta forma con una teoría de lo humano un poco ya añeja, anclada en una teoría de reconocimiento. Con la escuela de ese, que es una escuela populista donde había ciertas afinidades entre Laclau, Chantal Mouffe y Slavoj Žižek, ahora también hay mucha diferencia, porque la escuela teórica populista de ese, en cierta forma, lo que hay es como una construcción popular. ¿Ya? Se entiende lo humano siempre en una construcción popular, y una construcción popular que siempre está anclada en torno a una teoría muy fuerte de liderazgo, muy fuerte de carácter peronista. Entonces está muy fuerte en ciertos rangos patriarcales, está como una idea fuerte como una construcción popular que pasa para ciertos líderes que pues, saben encadenar las demandas y satisfacciones que tiene el pueblo. Y eso ya se ha visto que la teoría populista ha fracasado por todas partes, y por eso la escuela novela se separa de la teoría populista. Y de cierta forma, la teoría populista de ese, el gran ausente es Hegel. Y en la escuela de Frankfurt tienen a un Hegel, pero es un Hegel de reconocimiento socialdemócrata, como un primer Hegel como muy amarillento. Entonces, en uno está la ausencia de Hegel y el otro es un Hegel como amarillento. Entonces, la escuela novena levanta un Hegel más radical y se articula con cierto psicoanálisis lacaniano. Y aquí quería hablar un poquito de lo que tu introducción. O sea, ese psicoanálisis lacaniano, un Lacan de lo real, y cierto Hegel más emancipador y revolucionario, que está en la ciencia de la lógica, es un libro enorme de Hegel, y, no, que permitiría entender a un humano en una construcción histórico-material, no meramente como una estrategia para el poder, para alcanzar el poder, ¿no? Una construcción histórico-material donde más cercana a Maquiavelo, más cercana a Maquiavelo, en que realmente eh, en esa construcción material se disputa una teoría de lo real donde la apertura, lo no todo, lo poroso, lo contingente es constitutivo del humano, y en esa construcción constitutiva del humano podría realizarse una emancipación, o sea, en torno a esta tremenda laberinto que es el capitalismo, y una cierta, disolver ciertas tendencias capitalistas que el propio sujeto neurótico la constituye. Entonces la escuela novena, más que hacer típicos discursos de ciertas escuelas filosóficas de izquierda que le echan la culpa a Trump o Biden o a Netanyahu o a Salvini o a Meloni, Milei, o sea, más que hacer la típica escuela de que hay alguien malo en y por sí mismo que maneja todos los medios de comunicación y domina el pueblo, y el pueblo vota por lo peor porque el pueblo es como un niño infantilizado que no sabe qué hacer y por eso el pueblo hace tontería, más que esa teoría, ya, la escuela novena con un psicoanálisis más renovado, más con una teoría de lo real, lo que muestra es que es el neurótico, o sea, todos nosotros en nuestra neurosis, las que nos sumergimos en un narcisismo radical que finalmente generamos todos juegos de traiciones. Y no es Biden, ni Milley, ni Trump, ni Netanyahu los culpables. Son la propia construcción del neurótico que le impide construir un nosotros, una barca, una comunidad realmente que acepte la diferencia y construya histórico-materialmente el pueblo que tiene que construir. Es más que el pueblo no es homogéneo, no es una ontología. No es lo mismo Chile o México o Alemania o Bolivia, Francia. Las construcciones histórico-materiales son construcciones histórico-materiales y están siempre en disputa.
Pero siempre el problema de la filosofía de carácter ontológico, aunque sean de izquierda, lo que hacen son hacer un flaco favor al histórico material. Y finalmente hay un cierto narcisismo neurótico que traiciona todo el proceso de emancipación, y finalmente lo que se hace, el propio capitalismo va engrosando y va engrosando y va gigante, se va comiendo todo, todos los espacios, todos los territorios. Entonces, ante este capitalismo que formalmente es militarizado, pero en las cabezas de los neuróticos, donde el mismo votante lleva aparentemente al mal al poder, ante ese capitalismo nihilista, militarizado, lo que pretende la escuela novena, con un Lacan de lo real, con un Hegel de otra forma, no edulcorado, pretende una construcción histórico-material, donde se pueda construir comunidad histórico-material a la altura de los tiempos, y que pasa por distintos clústeres en el planeta. No hay una homogeneización tampoco. Y eso se va levantando. Entonces, por eso ya es interesante lo que hace la escuela novena, diferenciando de otra gran escuela de filosofía, llevando un Hegel distinto a otras escuelas de filosofía, y a un Lacan, más que un psicoanalista, a un Lacan como filósofo del siglo XX que tiene una concepción de lo real. Y con esa concepción de lo real de Lacan, ¿no? Con un método hegeliano interesantísimo de carácter emancipador, se podría construir estas barcas, el lenguaje barcas del nosotros. Eso es como es una de las bases para entender la escuela eslovena en su trabajo teórico, que es mucho más que Slavoj Žižek. La escuela eslovena es como la escuela de Frankfurt, o sea, tiene doctorado, estudios, investigadores, asignaturas, una escuela de investigación donde la gente va a hacer doctorado, estudia, trabaja, con cualquier gran escuela de departamento de filosofía, ciencias sociales contemporáneas, como los que hay en Goldschmidt, así funciona. No solamente es Slavoj Žižek, él es un personaje que incluso está jubilado. Hay mucha gente trabajando ahí. Yo tengo discípulos que están trabajando ahí, amigos que trabajan ahí. Entonces, y realmente a nivel político, teórico político, se diferencia la escuela de Frankfurt, o sea, contra los alemanes, se diferencia contra la escuela de contra los ingleses, y se diferencia contra los parisinos, que son al final puros lacanianos de lo simbólico y que le hacen un juego al sistema capitalista. Entonces ellos se diferencian con varias escuelas, y también de cierta forma con la escuela latinoamericana, que no han incorporado un Hegel y siguen atrapados en un mar un poco más añejo, más antiguo. En realidad Hegel sería como el gran pensador a disputar con una lógica más abierta, más productiva, más de emancipación, que está en la ciencia de la lógica, y con una teoría del humano fuertísima, anclada en lo real, que está en el último Lacan. Y esas serían como las llaves espectaculares que ha trabajado la Escuela de Lovera hace muchos años, hace muchos años que llegan trabajando, y ese es como, como el diferencial que ellos, yo creo que muestran y que adquiere mucha valía actualmente. Mm, Ricardo, aprovechando la pausa que haces, mm, comentabas el asunto esto de asignar el mal a eh, tantos personajes que ha sido prolífico en estos últimos años, ¿no? Entre Trumps, entre Melonis, entre Mileys y demás, ¿no? Eh, esa explicación del voto que desde el primer triunfo de Trump, que se ha señalado, pues, eh, por los analistas, ¿no? Del voto, ¿no? Que dicen que provino mucho de el ambiente rural, blancos que sienten que los migrantes están apropiándose de su país. En mucho esto de los migrantes, incluso esto que alude Trump en su campaña de que en Springfield los haitianos estaban comiendo a las mascotas, ¿no? ¿Es real esto? Eh, Mucha gente lo creyó y votó en consecuencia, ¿no? Dicen muchos, es que es la economía, es que Harry se alejó de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, eh, aquí hay un papel importante de las redes sociales desde hace mucho tiempo, la tecnología, el algoritmo famoso, ¿no? Eso entra de alguna forma en juego también. Es sumamente importante, ¿no? Las vertientes desde Lacan, Hegel, como lo has comentado, pero en su momento hay un papel de redes. ¿Cómo
ubican las diferentes escuelas o en todo caso lo que has estado enfocado ahorita mucho con esta teoría de lo real? Es muy buena tu pregunta, claro, porque claro, yo postulo una teoría de lo real cercana a los eslovenos y a eslavos y Zizek, que somos amigos, pero también diferente a ellos. También tengo una crítica a ellos porque igual son muy europeos en el sentido muy distinto a los latinoamericanos. Yo creo que en América Latina, desde México a Chile, pues también en la parte de África, de Asia, tenemos una riqueza enorme de pensamiento. Entonces, hay un problema, ahí te contesto. Hay un problema, por ejemplo, que en la escuela eslovena, por ejemplo, yo diría que la ausencia de Nietzsche. Y Nietzsche trae algo que en América Latina se sabe muy bien, que es la animalidad, el cuerpo, el ritual, la sangre, el arte, la construcción. Entonces, hay algo que el Nietzsche o el pensamiento de Nietzsche, que no está en Hegel, ni tampoco en Hegel revolucionario, no está en Lacan, tampoco en Lacan de lo real, menos de lo simbólico. Y el pensamiento de Nietzsche nos trae ni más ni menos esto, animalidad, cuerpo, hueso, o sea, hueso, cuerpo. Y eso es que Acción. que desde México a Chile, y más para aquí los pueblos africanos, lo sabemos, lo sabemos. En cambio, los eslovenos han hecho ya un tremendo trabajo incorporando tremendas categorías conceptuales en esta disputa europea, pero todavía les queda fuera el hueso, el cuerpo, la animalidad, la materialidad, los rituales, todo esto que se llama, yo podría llamarlo un mundo nietzscheano. Y ahí te puedo contestar un poco la pregunta. Por ejemplo, Ujú. Marx pensaba, si uno analiza Marx es del siglo XIX, entonces Marx pensaba que la gente no sabía lo que hacía. Como la gente no sabía lo que hacía, votaba como votaba, o sea, o hacía lo que hacía. Entonces, como la gente no sabe, hace tontera. Entonces, en realidad se trataba de un problema casi ideológico en el sentido como algo que me encubre, algo que es la verdad. Entonces, con un proceso así, Marx es un hombre del siglo XIX, o sea, es un hombre europeo del siglo XIX. Entonces, si la gente se forma y sabe y estudia, no va a hacer tontería. Po. Entonces ya Marx estaba preocupado en el 18 Brumario, cómo pueden llevar a Bonaparte al poder, y Bonaparte creo que era sobrino nieto de Napoleón, era un subnormal, o sea, realmente un hombre muy, muy limitado. Entonces Marx ya estaba preocupado en el siglo XIX, cómo los franceses, o sea, desde el lumpen a la aristocracia, llegaban al poder un tipo que es absolutamente limitado, no era ni valiente, ni era ni católico, ni religioso, era un papanata, pero lo llevan todo al poder. Entonces, y por eso él dice primero como tragedia y luego como farsa. Claro, Napoleón era una Mm. tragedia, pero Napoleón es un gigante trágico, trágico, ¿ya? Construyó una Europa y construyó el planeta, para bien o para mal. Pero, pero el otro era realmente una farsa, una chapuza. Entonces, y ahora tenemos Milei, tenemos llenos de casos como entonces, y Marx pensaba que era un problema del saber. O sea, Marx era muy teórico, muy racionalista, muy europeo en el siglo XIX, y pensaba que era un problema de saber. Si yo le digo a la gente que Milei está así, que no Meloni es acá, que Abascal es así, que Netanyahu es acá, si le demuestro que dice mentira, que Ayuso en Madrid dice mentira, que Juanito, si yo muestro que dice mentira, la gente, oh, increíble, dice mentira, y va a cambiar. Bueno, Marx se equivocó. Marx no funciona con su teoría en el siglo XX y en el siglo XXI para explicar lo que pasa. ¿Por qué? Porque Marx está anclado en un punto de la verdad en el sentido clásico, conocimiento. Y viene la ideología mala que nos encubre, y si nosotros sabemos las cosas verdaderas, vamos a hacer las cosas bien. Bueno, Lacan en el año 50, 60 y 70 da un cambio, y ya un cambio que es muy interesante. Dice, mira, no sé, aunque la gente lo sepa, igual lo hace. Marx pensaba que la gente lo hacía porque no sabía. Pero Lacan dice, no, no, fíjate, la gente lo sabe, oye, Tran es un sinvergüenza, está mintiendo, trata a la mujer de forma horrorosa. Ah, verdad, sí, increíble. Igual vota por él. Los afroamericanos de Brasil, oye, Bolsonaro es horroroso, odia a todos los negros, critica a los negros. Ah, sí, y votan por él. Entonces, uno dice, Sí, qué increíble. Entonces, la gente más pueblo de la Puya, de la Basilicata, de la Chichilia, dice, gente de pueblo
vota por Meloni, que Meloni lo desprecia completamente. Entonces uno dice, entonces ya no se entiende. Entonces ahí aparentemente Lacan tiene razón. Aunque lo sabe, igual lo hace. Entonces ahí ya Lacan cambia, y ahí Gigi se toma ahí, la escuela nueva se toma en Lacan. Pero entonces pareciera que ya en el siglo XX entonces la cosa no se juega tanto en el saber, ahora se juega en el diván, en el inconsciente. Parece, algo le pasa al votante italiano, mexicano, francés, español, chileno, argentino, algo le pasa que aunque tú lo sabes, igual lo hace. Entonces, aunque tú le digas, oye, le demuestras que son mentiras, la gente dice, Mm. sí, verdad, es mentira, igual lo vota. Igual. Entonces ya no se juega, aparentemente, en la mentira ni en la verdad. Entonces Lacan desde Lacan y con la escuela novena es como llevar al diván al pueblo. Entonces ahora se trata de hacerle terapia, una terapia al neurótico traicionero, y en esa neurótica va a hacer una transferencia y el español, el italiano, el chileno, el argentino, el colombiano, el brasileño dice, oh, verdad, Bolsonaro se está destruyendo el Amazonas, y va a haber un proceso como de transferencia y después lo va a decir, sí, no queremos Bolsonaro, Bolsonaro destruye el Amazonas, destruye la negritud, destruye la diferencia, destruye el LGTBQ. Bueno, entonces Lacan tiene razón, pero no toda la razón, y tampoco Gigi tiene toda la razón, porque siguen parados en un punto de verdad. Claro, Marx pensaba que realmente un estudio, mira, así, y por eso se equivoca a la izquierda, se equivoca, mostrando la mentira a la gente iba a saber. No. Lacan piensa, y en la escuela novena piensa que hay que llevar al diván a la gente, hacerle terapia a la gente. Gigi sigue haciéndole terapia. Y en un proceso terapéutica, y repito, el español va a saber, oye, va a saber cómo voy a votar por unas personas que quieren destruir a España y vuelva al franquismo, que las mujeres pierdan sus derechos, que los catalanes no pueden hablar catalán, y venga una cosa horrorosa, ¿sí? Horrorosa, sin comunidades rígidas desde Madrid. Entonces se cree que en un proceso de transferencia clínica, ¿ya?, se puede generar en esta fantasía del español una producción de un pueblo español. Bueno, si uno analiza también el punto lacaniano y de la escuela novena, sigue siendo un punto ontológico de la verdad. Son muy europeos. En Mm. cambio, en cambio, si uno va a Nietzsche o a mi trabajo de nosotros, las barcas de nosotros, la mitología de nosotros, yo estoy escribiendo cuentos ahora, un cuento del toro blanco, y el toro blanco son cuentos del nosotros, pero que lo entienden desde los niños a mi mamá, lo entienden en Italia, en Francia, que el toro blanco, que es el toro mítico que fundó Micena, que fundó lo minoico, lo micénico. Ahora me sirve como un personaje para entender que nosotros es una barca en movimiento de la finitud. ¿Qué significa eso? Lo que le pasa a la gente, y eso no lo entiende la escuela eslovena ni Lacan, es que tiene miedo a su propia finitud, tiene miedo a su animalidad. Como tenemos Mm. pánico a nuestra animalidad, no se trata de verdad o no verdad, de terapia o no terapia. ¿No? Se trata que preferimos un laberinto conocido que nos suponga, a cierta forma, que nos dé algo de trascendencia, y votamos y nos sumimos absolutamente en la estructura. Entonces lo que hay que hacer es construir, saber, construir en la propia finitud, en la propia animalidad del hombre, en el propio dolor. En América Latina sabemos del dolor de terremotos, revoluciones, asesinatos, tortura, huracanes, de todo, si sequía. Sabemos en la propia finitud del animal humano, y negando esa cierta forma la trascendencia del cristianismo, trascendencia, el capitalismo funciona como una religión que le trae una trascendencia. Nosotros vamos a salvar, ¿qué dice mi ley? Nosotros vamos a salvar a Argentina, ¿qué dice Bolsonaro? Nosotros vamos a salvar a Brasil, cuando vamos a hundir a Lula. Que nosotros vamos a construir la capilla trascendente del brasileño, la capilla trascendente del italiano, del chileno, una capilla trascendente donde el hombre va a sentir seguro, feliz, produciendo y distribuyendo capital, siendo su más profundo. Eso es lo que pasa. Entonces, la única forma que el discurso se pueda construir un nosotros, barcas de nosotros, que naveguemos peleando, discutiendo, naveguemos y construyendo en la propia vida, con toda la fuerza y el dolor que eso significa, es asumiendo la propia finitud y el dolor de la propia existencia. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer. Y eso lo sabemos de los mexicanos, los chilenos, los africanos lo saben todos los días. A los europeos se les va completamente eso. Se les va, y aunque modifican la teoría nunca no, llega a la propia hueso finito, material y animal que somos.
O sea, nuestro enemigo es la trascendencia, nuestro enemigo es lo sublime, nuestro enemigo es todo eso espiritual que nos quiere eliminar el hueso que somos. Si asumimos el hueso que somos, vamos a saber votar y construir barcas reales materiales. Y es un poco lo que estoy construyendo, es materia radical en la propia finitud y la materialidad de lo humano. En eso estoy. Bueno, hablando de la barca del nosotros, se me ocurre, Ricardo, que habría que abrir un diálogo con la, no porque eh, sea tan semejante el término a la barca, pero la alusión a la montaña, cuando los zapatistas viajan a Europa. Eh, Varias vertientes desde las cuales podemos seguir este diálogo, Ricardo, cuando comentas eh, mm, pues el desconocimiento, o sea, no hay falta de conocimiento de por quién votar. Sin embargo, hace poco alguien llamaba la atención de cómo es que si estamos en el borde de una guerra nuclear que puede acabar a la humanidad, no hubo manifestaciones en contra de ese riesgo que vivimos, ¿no? Es parte un poco de esta inconsciencia que vivimos. Estoy pautando algunos temas que podamos abordar en un siguiente programa, Ricardo. Muy bien. Em, eh, Creo que hay mucho de México y de diferentes países de nuestra América Latina, ¿no? En donde la identidad, la cohesión, el perseguir la patria grande, lograr la patria grande, que ha sido un anhelo bolivariano, pues que siempre estamos persiguiendo. Em, Quiero dejar en disposición los micrófonos para futuros programas, Ricardo. Incluso me atrevo, no sé cómo tú veas, Jorge, el que podamos hacer un espacio de presentación para tu libro en la Feria Internacional del Libro que tenemos, si no me equivoco, la próxima semana ya inicia. Te mantenemos al tanto de esa posibilidad. Sería Tú genial, sabes, muy bien. esta Feria Sí, Internacional del Libro en Guadalajara tiene es a una España maravilla. como país Sí. invitado. El anterior programa lo hicimos con Ana de la Calle, a Una gran propósito amiga. también Sí. de ateísmo y nihilismo, un gran tema pues para ustedes dentro de Jorge, ¿no? Sus actividades dentro del Club de la Filosofía, la Escuela Correntina de Pensamiento, el Centro de Estudios de Desiderio Sosa. Aquí hay muchas vertientes desde las cuales habremos de estar tocando base. Ricardo, por el momento te agradecemos algún comentario que redondee este muy abierto diálogo que dejamos por el momento. No, muchas gracias a usted. Mira, una cosa que no podemos evitar en nuestros análisis es que hubo pandemia. Como hubo pandemia, estuvo más de 4.000 millones de humanos confinados y gente muriéndose, asustados, hasta los neoyorquinos, milaneses, londinenses, parisinos estaban asustados, hasta el G7 estaba asustado, porque los hospitales se hicieron trizas, estaban llenos de bolsas de muertos en Milán, en París, en Londres, en Barcelona, en Madrid, en Nueva York. Imagínate el resto de Latinoamérica, en África, en Asia. Fue tanta la presencia de la finitud, de nuestra animalidad, de nuestra caducidad, que el capitalismo casi empezó así, pero el capitalismo que trajo, trajo un laberinto conservador que, aunque yo sepa que Trump miente, prefiero que Trump me deje las cosas bien claras y me meto en esa estupidez de vida que me asegura y prefiero ahí vivir sabiendo que está mintiendo. Obviamente que dice tontería, o Milei dice tontería, y Meloni dice estupidez, y Orbán dice estupideces. Pero aunque sea así, prefiero que una cierta seguridad porque quiero negar mi finitud. Ese es el neurótico traicionero que llevamos dentro. Al contrario, cuando superemos nuestra neurosis, sabiendo que somos animales finitos y que van a venir pandemia, más cosas, más virus, solamente en eso vamos a poder construir barcas materiales de unos con otros y salir adelante. O si no, va a seguir jugando. Por eso ha pasado todo lo que ha pasado después de la pandemia. Todos estos gobiernos conservadores, que toda la gente los vota y los quiere, porque le da, no importa, mira, sé que miente, pero yo quiero una seguridad, quiero tener las cosas claras por lo menos un día al año. Y eso es lo que hace la gente votando por estos. Es por el pánico que generó la propia finitud que nos hizo patente la pandemia. Ni las instituciones,
sanitarias, ni escolares, ni de ocio, ni de alimentación, estaban a la altura de los tiempos cuando nos sentimos frágiles, porosos, contingentes, animales. Y ante eso nos ponemos traicioneros y votamos por lo peor para que nos asegure algo de estructura, que nos da algo de seguridad. Eso. Cierto, eso. Bueno, cuántas cosas no quedan en el tintero, Ricardo. Te agradecemos de momento y pues invitamos a nuestra audiencia a seguir nuestros programas que se transmiten viernes a las 5:30 hora de México, 6:30 hora de Colombia, 8:30 de Chile. A propósito que estamos con Ricardo Espinosa Lolás, muy agradecidos y hasta la próxima, Ricardo. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Por 30 minutos. Informamos, reflexionamos y analizamos los diversos desafíos de la región desde la mirada de exponentes internacionales. Somos la Red de Estudios Latinoamericanos y la Cultura Chicano-Ibérica, somos RELACI.